7 y casi 39 minutos de la tarde en Canarias. Nuestro Canarias Late de hoy acoge, da la bienvenida a Abraham Ramos Chodos, profesor de timple y músico. Abraham, muy buenas tardes. Muy buenas. Lo primero que hacemos normalmente es preguntar, esta canción que has elegido, La Gariteña de José Antonio Ramos, del maestro. Sí, la elegí un poco también porque es de mis favoritos. Me parece que tiene muy buena energía la canción y me gusta este recibimiento. Me hice el recibimiento a mí mismo, básicamente. Me parece un buen ejemplo de todo lo que se puede hacer con el timple, ¿verdad? Que esto, como dices, es una canción muy alegre, muy viva, animada y bueno, no sé, y quizás yo, por mi escaso conocimiento, tengo el timple más asociado a algo más lento, ¿no? Más típico canario, y veo que no, que vamos, se puede dar una marcha tremenda. Eso podríamos discutirlo. Hay muchísimas canciones súper virtuosas, rápidas y locuras auténticas. Lo que no quita es que al final el timple tiene unos colores preciosos cuando tocas canciones lentas y aprovechas cada uno de los recursos sonoros que tiene, y también cuando haces cosas rápidas. Depende de lo enralado que estés con el instrumento. ¿Cómo es ser profesor de timple? ¿Hay gente aficionada que se apunte y que quiera aprenderlo? Sí, hay muchísima gente, Hay algunos que vienen simplemente porque quieren aprenderlo a afinar un poco y en el asadero hacer un poco de ruido, y si no les suena, pues meterlo dentro de la barbacoa. Después hay otros que vienen a divertirse y a explorar un poco más los recursos que tiene el instrumento, y después hay gente ahora que está en el timple del conservatorio que viene a por todas, que vienen a intentar ser el mejor timplista que ha dado Canarias en la historia. Si hay gente que nos está escuchando que le guste el timple, incluso que le guste tantísimo como a ti para dedicarse profesionalmente, ¿eso cómo lo tiene? ¿Lo tiene fácil, difícil? ¿Qué salidas hay en las islas? Hay opciones, realmente el timple ya de por sí, al ser un instrumento que no para de crecer, y desde hace años, desde la generación de Totoyo, Juan León y Agrícola Álvarez y toda esta gente que ya empezó a hacer maravillas con el timple en aquella época, y con lo que era el timple en aquella época, después de eso ya empezó el timple a evolucionar, a crecer, a meterse en otros estilos. José Antonio Ramos fue uno de los que más se atrevió a innovar con cosas que estaban más lejos de lo que ya se solía hacer con el timple. Pero después, a nivel interpretativo y a nivel de estilos, queda por explorar una brutalidad de contenido, que son puertas abiertas, que están ahí y cada uno coge la que quiere, y cada una de ellas al final puede ser súper atractiva. Entonces depende del gusto que tenga. Me suena casi como si se pudiera investigar científicos del timple ahí explorando, investigando con el instrumento y hasta donde se pueda llegar. Claro que sí, claro que sí. A nivel de lutería, el instrumento ha evolucionado una barbaridad. Y a nivel de lenguaje con el instrumento, no es lo mismo que querramos tocar folclore, a que de repente quieras meterte en el jazz, a que de repente quieras sonar como una guitarra clásica, o por ejemplo, ese tipo de sonoridades, un poco para ubicarnos. Y la verdad es que se han hecho muchas cosas, pero todavía quedan. Retos y tareas pendientes que tengan por delante, por ejemplo, las administraciones públicas, para que, con todos los respetos y con todo el cariño, en lugar de Quevedo, en el número 1 de la lista de más escuchados de Spotify a nivel mundial, esté un timplista. Ya vamos a empezar a buscar pleito. Venga. Acabo de llegar. Bueno, a eso te he invitado. Hay muchísimas cosas. Yo creo que se está haciendo una muy buena labor, por un lado, y cada vez están aceptando más tipos de proyectos. Lo que no quita es que hay que abrir más el espectro de lo que se hace, y quizás no hacer circuitos independientes para todo, porque muchas veces se ve que a lo mejor salen subvenciones de cultura. Muy bien, eso igual debería estar más organizadito bajo mi punto de vista, y a lo mejor el folclore necesita un presupuesto, la música creativa y evolutiva necesitaría otro presupuesto, la música comercial necesitaría otro diferente, y es decir, al final organizaditos cabemos todos, y se podría hacer mejor. Pero bueno, más allá de todo esto, sé que es una labor súper complicada, que es muy fácil decirlo desde afuera, porque también por circunstancias al final terminas conociendo gente que trabaja dentro de los ayuntamientos, dentro de los cabildos, y te das cuenta al final, sobre todo los currantes. No estoy hablando de los que desayunan 5 veces, estoy hablando de los currantes, y sé que muchas veces están hasta arriba de curro y están intentando hacer lo mejor que pueden, pero al final tienen que aprovechar con los recursos que hay, y desde la calle es muy fácil decir quiero más, esto se tiene que solucionar. Entonces tiene que estar esa participación ciudadana a la hora de hacer propuestas nuevas, de la mejora de cómo están las cosas, pero hacerlo de una forma también constructiva. Y bueno, podrías enumerar 1000 y una cosas, pero una de las cosas que yo sí diría es el tema de facilitar ¿cómo se dice?, los aranceles que tenemos a la hora de acceder
a hacer una propuesta pública, a presentar todo el papeleo que lleva, a veces tantos jaleos, que hay mil y una ideas de muchísima gente que conozco que se quedan en el tintero al final porque es imposible gestionar todo a la vez. Sacas de todas las ideas que tienes, pues intentas elegir muchas veces la más viable, la que más rentabilice, pero no todo es eso, en cuestión de cultura y en cuestión de arte, no todo. Y no todo se puede valorar por lo que se vende, por el dinero que produce, por la aceptación que tiene, sino también por la apuesta que tiene, a veces hasta por extravagante, hasta porque no se entiende, pero hay que hacer esa apuesta. Entonces, conozco muchas ideas que a mí me han parecido súper curiosas, pero después a nivel de mercado quizás no es tan sencillo venderlo y se quedan pues en el aire o perdidas o en simplemente ideas que nunca llegamos a ver y nos estamos perdiendo unos capítulos muy, muy, muy interesantes de la cultura que pueden hacer aquí. Pero bueno. Un escenario disponible para poner sobre él estas nuevas apuestas, todo lo que estás contando y que, bueno, que la gente que quiera se acerque, pero por lo menos tenerlo casi casi como si fuera en una fonoteca registrado para que eso quede ahí. Y también por esa parte de laboratorio, de investigación que hablábamos antes, ahora que se habla tanto también de canarismo, de canariedad, que más no que el timple. Bueno, al final por tocar el timple no creo que seas más canario que nadie y muchas veces veo que hay una mochila importante, que a mí me gusta cargar esa mochila, pero es como, tocas el timple, pues tienes que saber tocar el son costero y tienes que saber tocar el folclore y todas estas cosas. El sorondongo. Por ejemplo, cosa que es maravillosa y hay que saberla y a mí me encanta, por ejemplo, pero después tengo compañeros que hasta después me dicen, sí, aquel toca muchas cosas modernas, pero después le dice que toca una folía. Pero es que, espérate, el muchacho toca el timbre, pero es que no tiene por qué gustarle ni las folías ni la música canaria. Al final tiene un instrumento que es un medio de expresión, tal y como la guitarra, tal y como el saxo, barra el arpa, el piano, que al final puedes hacer mil estilos y tú, depende el artista que seas, el talento que tengas, te expresarás, un poco hablando mal y pronto, como te dé la gana. Entonces, parte que sí, parte que no. Y soy de los que defiende la parte del folclore, soy de los que pienso que ahí está la materia prima del instrumento y es como conocer los genes de lo que viene, lo que tienes en las manos. Entonces, es importante también saberlo y al final es aprendizaje que tiene que estar en todos lados. No se puede borrar y quitar, pero no estamos obligados. Sin embargo, te escucho, Abraham, y pienso en ese canario, en esa canaria, sobre todo joven, porque quizás ha viajado más, ha tenido mayor acceso a la formación y puede que sea también en el timple, en la música, en la cultura, una representación de esa apertura y de ese mestizaje, de esa fusión con lo nuestro, pero también con lo de fuera y con esa forma de expresar, en este caso con el timple, lo que nos dé la gana, como tú también estás contando. Exacto. A mí además la parte del músico creativo, del que inventa cosas nuevas, porque muchas veces es fácil vender. Dice, bueno, ¿quieres vender algo? Bueno, ¿quieres montar un negocio que venda, aunque sea más caro? Sí, muy bien. Monto McDonald's. Hablando mal y pronto. Lo montas, sabes que vende, sabes que no es lo mejor, pero sabes que es lo popular. Pero yo, por ejemplo, una de las cosas que me sorprendió muchísimo, que aprendí y que vi que era posible, y lo vi en Holanda, muchas veces llegabas a estrenos de obras de compositores que no conocía a nadie, con una forma nueva de plantear un lenguaje dentro de la música, una forma nueva de orquestar, y a veces me tocó, o sea, que yo era uno de los músicos, y de repente te veías el teatro, pero hasta arriba, y decía, ¿pero quién es este tío? O sea, no conoce a nadie aquí, ¿y de qué va hasta ahora? Además, todo súper raro, porque eran colores nuevos, es decir, esta gente no viene Me aquí. gusta lo de colores nuevos, es la segunda vez que lo dices y me lo anoto para preguntarte ahora que me expliques exactamente a qué te refieres. Vale. Y de repente llegabas y te encontrabas una gente súper entusiasmada porque iba a escuchar algo nuevo, algo que no se había visto antes, un lenguaje nuevo, una forma de sentir la misma música o música diferente en el teatro. Entonces, se llenaba solo por esa razón, cosa que me parece maravillosa y es un valor que quizás aquí no tenemos tan presente. Quizás aquí los teatros, las plazas se llenan más cuando hay un nombre detrás que cuando al final apostamos por deja ver qué tiene que decir estos pibitos que acaban de montar el grupito a ver qué es lo que tienen que decir. Quizás lo llenan mucho antes un grupo que a lo mejor, ojo, no estoy nombrando a nadie, el proyecto no es tan interesante, pero son más conocidos a unos pibes que tienen un proyecto nuevo, que están innovando y que bueno, que podrían aportar muchísimo más que lo que están haciendo los otros. Lo decía Quique Pérez aquí en verano y me gusta mucho nombrarlo cada vez que viene alguien del mundo de la cultura porque coinciden todos en eso, en falta de espacios para
para gente que quizás está empezando o gente que no es tan conocida, que no tiene un marketing tan fuerte detrás, que también necesitan esas salas intermedias para poder expresarse y para que vayamos a verlos y conocerlos. Claro, eso al final es cuestión de quienes programan, de quienes deciden a dónde va el presupuesto, de también el público, porque está claro que al final toda inversión que se hace y todo el que tiene una responsabilidad quiere que al final se beneficie el mayor número de gente posible. Entonces, son diferentes balanzas en las que sí se puede opinar y yo, por ejemplo, como músico te puedo decir qué es lo que demando, pero como sé que hay varias partes y hay gente que está intentando dar lo mejor de sí en cualquiera de las dos partes de la balanza, no quiero señalar directamente, sino que sí, yo por ejemplo he hecho en falta muchísimas cosas a nivel de curro, a nivel de realización personal con mi instrumento, que muchas veces te ves tocando en muchos proyectos que a lo mejor no te aportan tanto, pero que venden más y al final todos tenemos que comer. Y sería espectacular si de repente estuviese haciendo lo que más ¿cómo decirlo? Lo que más me aporta en mi carrera continuamente. Eso sería maravilloso. Y enfocar todo mi trabajo a eso sería espectacular, pero es complicado. Es complicado. Cuéntame eso de los colores, ¿qué significa? Matices sonoros. Sí, básicamente, cuando hablo de colores, sí, al final cada uno se inventa su propia jerga a la hora de explicar las cosas y como al final son sonidos y son sensaciones, cada uno le pone las palabrotas que quiere. Y cuando me refiero a colores, me refiero a formas de orquestar diferentes, formas diferentes de utilizar la armonía, mezclas en un momento con el tema de la música fusion, que en otra época era espectacular lo que consiguieron hacer en los 80, 90, y hay grupos que todavía hoy en día lo siguen haciendo, encima con muchos más recursos. Pero todas esas propuestas nuevas, algo que de repente te ponga una combinación de sonidos en el oído que no has escuchado antes, ya es un regalo. Si encima consigues expresar cosas con esas nuevas combinaciones, me parecía espectacular, magistral. Entonces, quiero más de eso. Yo quiero más de eso. Eso es golosina. Abraham, te voy a preguntar también por la chirimurga del timple, ese momento en el que el timple también sirve para acompañar ese humor fantástico que tiene la chirimurga, ese humor inteligente, vamos a decirlo también. Eso es una locura, vamos a llamarlo así. Realmente eso fue culpa pues no es gracias no, fue culpa de Luis Quintana y de Víctor Lemes. Un día, no voy a decir que estaban borrachos, pero sí lo estaban. Y dijeron, ¿por qué no hacemos un grupito de carnaval? Y hacemos algo para salir a la calle, tipo las chirigotas de Cádiz. Y salimos a divertirnos. Entonces ellos nunca pensaron que fuese a tener la repercusión que tiene hoy en día. Y la verdad es que ha caído súper bien en Canarias. Encanta donde quiera que van y se llenan los teatros, se llenan las plazas. Es un proyecto creativo que justo desarma la norma que nombraba antes y la verdad es que es un currazo todos los años. Ha ido creciendo, tiene muchísima aceptación, pero desde el momento en el que empezamos a hacer las letras, a desarrollar el disfraz, a vernos, a aguantarnos las perretas de uno, los debates eternos, de locos, pero bueno, es maravilloso al final cuando llegas al teatro y se acaba todo ese queme de trabajo de meses y de repente tienes esa reacción del público, tanto con una risa como de repente cuando cambiamos la rasante del espectáculo y decimos algo emotivo o alguna crítica social y ves de la manera que empatiza el público y lo sientes de esa manera. Es quizás para mí de los proyectos de todos los años, yo creo que lo que llevo tocando, que más feedback y me devuelve la gente. Me parece, solo por esa sensación, merece la pena seguir y merece la pena aguantarnos durante meses para sacar esto para adelante. Pero bueno, ahí estamos ya con el del año que viene. Y qué maravilla además, decías lo de cuando cambias el rasante y lanzas un mensaje con contenido, con crítica social, por ejemplo, a través del humor, ¿cómo llega ese mensaje? Mejor Claro, que ningún otro. claro. También yo una cosa que sí he visto es cuando la gente ya de repente desata la risa y ya como que se abren a recibir mensajes de esa manera, de repente dices algo que igual lo dices en otro contexto y a lo mejor la gente ni llora tanto, pero como ya los tienes tan expuestos, de repente sueltas una perlita emocional y ves los lagrimones de la gente, que en el teatro está guay, pero en la calle es gente que de repente, literal, mientras se ríen te están escupiendo,
pero después cuando le dan los sentimientos y se emocionan, vienen, te abrazan y te escachan el instrumento si hace falta y lo llorando encima tuya. Entonces, los pelitos Qué emocionante, lo dices y se me ponen los pelos de sí, punta sí, a mí sí. también. Mm. Hay una versión femenina además, la chichimurga Sí, del timple, que también las hemos tenido por aquí. que además son vecinas de local. ¿Ah, Son sí? vecinas de local. Y alguna vez, y esto lo quiero denunciar en público, nos han robado cerveza. Sí. Sí, sí, Ay, sí, no me lo sí. puedo creer yo eso, parecen buenas Impermisible, muchachas. impermisible. La chichimurga del Timple nos están levantando la cerveza. Eso no se... El ayuntamiento tiene que tomar cartas en el asunto. Una nueva modalidad quizás en los carnavales, las chirimurgas. Sí, este año de hecho se hizo el primer festival de chirimurgas y hay varias combinaciones. Está la murgota, que son de Teldes, después está la chirimurga del barrio, está la chichimurga. Nosotros quizás fuimos los primeros en hacer este tipo de locura y de oídas parece que el año que viene están naciendo grupitos de locos por ahí. Y el año que viene probablemente salgan otras agrupaciones, otros ensembles. No sabemos si en la misma línea o si de repente aportando algo nuevo, porque después eso es algo que está guay. Que al final no se está tomando una norma como que esto tiene que ser así, sino que al final cada uno lo Ustedes hace a su abrieron un manera. camino y ellos que se vayan uniendo, ¿no? Y ellas, cada uno Mm, con su estilo, pero bueno, sin salirse, imagino, exactamente, de lo que es la idea sí, fundamental. total. Mientras no sea un concurso, que yo creo que ahí empezamos a un poco quitarle el sentido Ujú. que tiene este tipo de agrupaciones. Creo que con lo que está sucediendo a nivel social es ya es un premio ganador. Es un premio ganador. Bueno, no sé si es la palabra indicada, pero al final ya está ganando la cultura, está ganando el carnaval y está ganando la sensación que tiene la gente en la calle. Se nos empieza a agotar el tiempo de entrevista, Abraham, pero bueno, brevemente cuéntame cuáles son tus retos, tus objetivos ahora que tienes por delante. Sin el de llegar a fin de mes, ¿no? Bueno, en ese estamos Vale. todos. Vale. Si quieres también, te escucho. Pues un poco a título de retos estoy luchando con la escuela artesonar, que de locos cuando intentas arrancar un proyecto por ti mismo, intentas crecer poco a poco, parece que no, pero cuando pasan los meses y te vas dejando el lomo y te vas dejando las horas y va quemando, pero sé que es un proyecto donde al final quiero generar una comunidad es que no sé muy bien ni cómo explicar cuáles serían los objetivos, pero al final una comunidad que valora la cultura, que tiene buena crítica acerca de lo que se hace, no se hace, y creadores, y al final gente que sea capaz de explotar su talento. Pero es un trabajito, ¿eh? Esto cuando se pone sobre el papel al principio no se suda tanto como cuando te ves ya después todos los días levantándote y perdiendo horas de sueño por eso. Pero bueno, es del estar vivo. Y después, por otro lado, temas proyectos de timple y mil cosas que están en el tintero, igual que con el contrabajo, que realmente mi titulación es de contrabajo. Yo no soy de timple, en mi época no había timple en el conservatorio. Ujú. Y a explotar, a hacer muchos proyectos y ojalá y pudiese sacar muchas más de las ideas que me pasan por la cabeza y quedan en el tintero, como estabas diciendo antes. Abraham Ramos Chodo, profesor de timple y músico, miembro además de la Chirimurga del Timple. Gracias por venir a los estudios de Canarias Radio, por hablarnos un poquito del timple, de la cultura en las islas. Y nos quedamos escuchando a José Antonio Ramos, la gariteña. Muchas gracias por la invitación. A ti.